Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, Padre. ¿Por qué me voy a preocupar si mis pecados son pequeños? ¿Por qué me voy a preocupar si mis pecados son pequeños? Este pensamiento, hermanos, o pregunta la vamos a esclarecer a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A través de la Biblia vamos a esclarecer este pensamiento. Porque, ¿verdad, hermano? Estamos esclareciendo pensamientos que mucha gente tiene. Yo sé que usted no, pero hay mucha gente que tiene este pensamiento. Y que usted y yo vamos a saber cómo ayudar a alguien cuando esté, ¿verdad?, hablando algo acerca que no es bíblico. ¿Me explico? Así que, hermanos, hoy a través de la palabra del Señor vamos a esclarecer por qué voy a preocuparme si mis pecados son pequeños. Bendito y santo el nombre del Señor. Y quiero decirle, hermano, que estos estudios bíblicos son para contestar, para, hermanos, alabanza el nombre del Señor, esas afirmaciones que mucha gente, hermano, las habla, las dice, porque, hermanos, verdaderamente, como dije el jueves pasado, no conocen la Sagrada Escritura, hermanos. Estos estudios son, hermanos, para contestar si es que hay preguntas, amén, para darle la respuesta correcta conforme a la palabra del Señor. Alabanza el nombre del Señor. Porque las personas, hermanos, necesitan saber que su alma necesita salvación. Amén. Las personas tienen que saber que sus almas necesitan salvación, hermanos. Bendito y santo el nombre del Señor. Cuando no entendemos, cuando no reconocemos que nuestras almas necesitan salvación, es cuando argumentamos, es cuando nosotros pensamos de manera equivocada, es cuando, ¿verdad?, tenemos pensamientos contrarios a lo que dice la palabra del Señor, que es la Biblia. ¿Me explico? ¿A cuánto le pasó algo así, hermanos, antes? Yo era una de ellas. Y es por ello, mis amados hermanos, que a veces nosotros, cuando alguien, hermano, cuando nosotros, hermano, no conocíamos del Evangelio y alguien nos estaba hablando del Evangelio, alguien nos estaba hablando de Cristo, alguien nos estaba hablando de Dios, de su reino, alguien nos hablaba del plan de salvación, nosotros, ¿qué hacíamos? Poníamos excusas. ¿Por qué, hermano? Porque teníamos otro pensamiento acerca de Dios y de Cristo. Yo creía en un Cristo histórico, en un Cristo que murió, sí, hermanos, pero no tenía la revelación de lo que es el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Así que déjenme decirle, mis amados hermanos, que en esta tarde, alabanza el nombre del Señor, vamos, hermanos, a aprender, hermanos. No es el mismo estudio de la otra vez, no, hermano. Esto se llama ¿por qué me voy a preocupar si mis pecados son pequeños? Porque repito que yo era una de ellas. Por eso me gusta dar testimonio, hermanos. Porque yo pensaba, aleluya, que yo era buena. Hasta que cuando, alabanza, me lleva el pastor a confrontarme con la palabra, la Biblia, la cual yo no conocía, me di cuenta, hermanos, me di cuenta que yo era pecador igual que todos. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? Poderoso nombre de Jesús. Alabanza al nombre de Jesús, hermanos. Así que, hermanos, ¿se acuerdan la vez pasada? Fue hace 15 días o 20, no recuerdo, que vimos que el pecado es el quebrantamiento, la transgresión de la ley de Dios. ¿Se acuerdan? Amén. Alabanza al nombre del Señor. Que también el pecado es errar al blanco. Errar al blanco. O sea, en otras palabras, hermanos, es desviarse de lo que hubiera sido correcto. Desviarse de lo que hubiera sido correcto. Eso es pecado, hermanos. Bendito y santo el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, yo quiero decirte en esta tarde, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este pensamiento? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este pensamiento, hermanos? ¿Por qué me voy a preocupar si mis pecados son pequeños? Yo me pongo a pensar, hermanos, que si la gente entendiera esto y todos nosotros entendiéramos, esto es bien importante, hermano, lo que estamos aprendiendo. Es bien importante.
Porque el otro día yo le decía, hermanos, hay mucha gente y está orando. Y yo te invito a que ores en tu casa, hermanos. Porque nuestras oraciones son un círculo. Mi familia, lo mío, y dejamos fuera de nuestro círculo, hermano, lo demás. Cuando usted sabe lo que está pasando con los huracanes azotando, llevándose las casas de la gente, hermanos. Y que está entrando en México también ese huracán, hermanos. Y yo verdaderamente, hermano, le pido a Dios, hermano, por esas personas. ¿Por qué? Porque se están yendo sin Cristo. Y están descubriendo lo que quizás cuando estuvieron en vida alguien les compartió y no lo creyeron. Lo ignoraron. Es por ello, hermano, que en esta tarde yo te invito, hermano, a que tomemos esto en serio, hermanos. Porque quizás ahorita usted y yo estamos cómodos, muy a gusto, pero no sabemos qué nos espera mañana o pasado, hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Nos falta más sensibilidad por la gente de afuera. Nos falta más sensibilidad, hermanos, por la familia que no tiene a Cristo. Nos hace más falta sensibilidad, hermanos, por aquellos que están ahorita en agonía, por aquellos que están al borde de la muerte. Yo he estado clamando, hermano, digo, Señor, ten misericordia de los que hoy se van a morir. Dale la oportunidad como se la diste al que estaba al pie de ti en la cruz, Jesús. Dale la oportunidad que se arrepientan, hermano. Porque uno que ya sabe poquito y conoce la palabra del Señor, sabe lo espantoso y lo terrible que es al que se muere y se fue sin arrepentimiento. Así que, hermanos, la palabra del Señor, alabanza al nombre del Señor, nos enseña en Romanos 3:23, hermano, un texto bastante conocido. No lo busque porque yo creo que ya no lo sabemos todos. Porque dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos, fuera de la gloria de Dios. Fuera, destituidos de la gloria de Dios. Así que yo quiero decirte, alabanza al nombre del Señor, hermanos. Para comenzar, la Biblia no habla acerca de pecados pequeños, de pecados medianos, de pecados grandes y extra grandes. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que hay pecados pequeñitos, pecados small, pecados medium, pecados hermano large o pecados extra large. No hay nada de eso en la Biblia. Yo quiero que te centres en lo que dice el pensamiento, porque en un momento te vas a encontrar en usted va a saber darle una respuesta, porque gente piensa, oh, que si he hecho mentiritas así de chiquitita, eso no es pecado. Mentira, hermano. Todo pecado es pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Todo pecado, mis amados hermanos, es pecado. Y todos hemos pecado. No hay tamaño, hermano, no hay tamaño. Alabanza al nombre del Señor. Esto es algo bien importante porque yo me topo, hermano, con pensamiento, me topo con gente que me dice cosas que me quedo así, digo, wow. Gracias, Señor, porque me estás abriendo el entendimiento. Gracias porque he entendido lo que dice tu palabra. Y ahora puedo entender el error que yo viví antes, pero el error que está viviendo mucha gente en estos tiempos, hermano. Creyendo lo que no es. Confiando en lo que no es. Alabanza al nombre del Señor. Entonces déjame decirte, mis amados hermanos, lo mismo es pecado. El que mata y el que roba es el mismo pecado. El mismo es pecado el que entró a robar y el que lo está esperando afuera en su carro para que cuando salga, ¿verdad?, de robar y se meta al carro, el chofer salga volando. Los dos llevan pecado ya. Lo mismo es pecado, hermano, una mentira, que el que está adulterando. Es lo mismo, es pecado. Muchas de las veces la gente piensa, es que ese mafioso, es que ese narco, y la gente empieza a arrojar a esas personas al infierno y no se da cuenta que nosotros también a veces pecamos y es pecado. No hay tamaño, no hay medida en el pecado. Pecado es pecado y punto, hermano. Sí, hermano, alabanza al nombre del Señor de una u otra manera. Bendito el nombre del Señor que nosotros hemos pecado. ¿Por qué, hermano? Porque muchas de las veces entramos en un espíritu religioso, condenando al borracho, condenando a la prostituta, condenando a aquel que anda, hermanos, en la
la calle maloliente, hermanos. Eso es un espíritu religioso. Cuando quizás nosotros hacemos cosas peores que esa gente que anda por ahí vagabundos. Y pecado es pecado, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Bendito y santo el nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Así que, hermanos, en esta tarde, hermanos, yo quiero compartir en Isaías 48, versículo 22. Vamos a empezar con ese texto, porque vamos a esclarecer el pensamiento. ¿Por qué me voy a preocupar si mis pecados son pequeños? No hay medida, no hay tamaño. Acuérdese de eso, iglesia. Alabanza al nombre del Señor. Pero sí nos enseña la Biblia lo siguiente. Vamos a ver qué nos enseña. Y comenzamos en Isaías 48. Ahora me quedo así. Gloria al nombre del Señor. Le voy a dar un brinco. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. Alábele, por favor. Aleluya. Bendito y santo el nombre del Señor. Isaías 48, versículo 22. ¿Qué dice? No hay paz. ¿Para quiénes? Para los malos. ¿Quién dijo? Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Alabanza al nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Aquí estamos mirando en esta parte de la escritura, hermanos. Aleluya. Vamos a ver 5 cosas que esclarecen el pensamiento. ¿Cuál pensamiento el que dije al principio? ¿Por qué me voy a preocupar si mis pecados son pequeños? Lo vamos a esclarecer. Y aquí en esta parte de la escritura, hermano, vamos a comenzar con la primera parte, que le puse el número 1 a esta primera parte del 48:22. Aleluya, hermanos, porque todo pecado atormenta. ¿Usted sabía eso? Que todo pecado atormenta a la persona. Las personas, hermanos, viven atormentadas cuando sus vidas, hermanos, están en prácticas de pecado y no hay ningún arrepentimiento en sus vidas. ¿Cuántos estamos entendiendo eso, hermanos? Dice claramente, no hay paz para los malos, dice Jehová, o dice Dios, o dice el Señor. El pecado atormenta. Cualquier manera que estemos pecando, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Nos va a quitar la paz. ¿De dónde? Del corazón. Nos va a quitar la paz, hermanos, del corazón. Y donde no hay paz, hermanos, ¿qué es lo que pasa, hermanos? No hay tranquilidad. Donde no hay paz hay congojas. Donde no hay paz, hermanos, alabanza al nombre del Señor, no hay felicidad tampoco. ¿Cuántos entendemos esto, hermanos? No hay paz para el malvado, dice la palabra del Señor. Nunca les va bien. Nunca les va bien. ¿A cuánto les iba bien antes que no conocían a Cristo, hermanos? ¿A alguien le iba muy bien? Yo alzo mi mano que a mí no. Lo que escaseaba, ¿qué era? Paz. La paz. Así vive mucha gente atormentada en el mundo, hermanos. No saben ellos que el pecado, que la práctica del pecado, de cualquier pecado, lo que le va a quitar es su paz. Bendito y santo el nombre del Señor. Tenemos la número 1. Me voy un poquito rápido, hermanos. No está largo este estudio, pero hermanos, si usted, hermano, y yo nos centramos en lo que estamos escuchando, le vamos a agarrar y vamos a entender esto en esta noche. Isaías 59:2. Así que, número 1, porque todo pecado atormenta. Esta es una de las cosas que estamos esclareciendo al pensamiento. ¿Por qué me voy a preocupar si mis pecados son pequeños? 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro y
¿Para qué? Para no oír. Para no oír. Alabanza al nombre del Señor. ¿Qué es lo que hace todo pecado? Nos separa de Dios, porque ahí dice divide, ¿verdad que sí? ¿Y qué es división? Separación. ¿Sí entendemos el término de las palabras? Para no decir, el pastor nos está diciendo algo que no tiene nada que ver. No, ahí está, hermanos. Ahí está lo que estamos hablando. Entonces, hermanos, observen este pasaje. Parece que aquí traigo otra versión. Dice, son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Esto dice esta versión bíblica. Entonces, número 1, hermanos, trae separación. Número 2, hermanos, Dios se aleja ¿de quién? De nosotros. Y lo número 3, Dios no nos oye, Dios no nos escucha. ¿A quién va a escuchar Dios, hermanos? Al justo, al arrepentido. A ese Dios escucha, a ese Dios atiende, a ese Dios, hermano, viene, aleluya, a su presencia un acercamiento. Pero déjame decirle, mis amados hermanos, aleluya, que todo aquel hermano que, aleluya, todo aquel que vive en pecado todavía sin arrepentimiento, ya Dios está separado de esa persona, ya su presencia se fue, hermanos. Así que a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Llevamos 2 cosas. Entonces, para todo pecado hay separación de Dios. Amén. Para todo pecado. Amén. Aleluya. Alabanza al nombre del Señor. Acuérdese bien esto, no hay medida de tamaño de pecado, hermanos. Bendito y santo el nombre del Señor. ¿Qué ocasiona el pecado en base a este texto bíblico? Entonces, ¿qué ocasiona los pecados en este texto bíblico? Separación. Dios se separa de nosotros y Dios no nos va a escuchar. ¿Vamos bien? Juan 8:34. Vamos a ver, hermanos, número 3. Otra cosa que estamos esclareciendo, el pensamiento central de este estudio en esta noche. 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice que es? Esclavo del pecado. Alabanza al nombre del Señor. Dice esta versión, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y otra versión más dice, la verdad es que todo el que se la pasa pecando, mira esta versión, todo el que se la pasa pecando es siervo del pecado. Así que te puedes dar cuenta, hermanos, que si nosotros no nos arrepentimos de alguna práctica pecaminosa, ya somos esclavos de ese pecado, somos siervos del pecado. Ese pecado nos tiene esclavizado, ese pecado nos ha tomado como siervos. Bendito, o sea, hay un sometimiento, hermano, de tal manera que no puedes soltar ese pecado, porque ya lo tomó el pecado como esclavo. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, en este número 3, hermanos, vemos que todo pecado esclaviza. Todo pecado esclaviza. Número 1, todo pecado atormenta. Número 2, todo pecado trae separación de Dios. Y número 3, todo pecado esclaviza. Llevamos 3, nos faltan 2. Romanos 6:23. Bendito y santo el nombre del Señor. Aleluya, alabanza al nombre del Señor. Hoy se va a ir temprano a dormir, hermano, pero se va a dormir, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos viendo el número 4. Porque el fin de todo pecado, ¿qué es? ¿Cuál es el fin de todo pecado? La muerte, mi hermano. El fin de todo pecado es la muerte. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, el pecado, hermanos, dice esta versión bíblica, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Alabanza al nombre del Señor. El pecado tiene un pago, hermanos, la muerte espiritual. Mira, hermano, si alguien muere aquí, si alguien se le muere su espíritu, no una muerte física que se va al sepulcro, no, hablamos de muerte espiritual. Si alguien se muere,
hermanos, en una muerte espiritual. Alabanza al nombre del Señor, hermanos. Ese fue el pago que recibió. ¿Por qué? Porque no hizo caso y ese pecado hizo morir su vida espiritual y no se arrepintió, hermanos. Y si esa persona, hermano, no se arrepiente y sigue así y se muere, automáticamente se perdió. ¿Alguien me está escuchando esto? Automáticamente, hermano, se perdió por toda la eternidad. Bendito y santo el nombre del Señor. La pregunta entonces sería, hermano, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué quiere Dios, hermano, para toda la gente, los que estamos aquí, los que no están aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? ¿La vida o la muerte? Lógicamente, hermano, que la vida eterna. Lógicamente que la vida eterna quiere Dios, hermano, para todos nosotros y para todo el mundo, hermanos. Para ese amigo en tu trabajo que no conoce. Ay, Dios mío, mi alma te alaba, Padre. Usted no sabe la responsabilidad que tenemos delante de Dios, hermano. Te quiero abrir los ojos un poquito más. Si un amigo, un compañero, un familiar se muere sin Cristo y estuvo cerca de usted y de mí que sabíamos la verdad, Dios nos va a demandar la sangre de esa persona. Dios nos la va a demandar. Bendito y santo el nombre del Señor. Por eso, mis amados hermanos, si ya esta iglesia tiene una plataforma en YouTube, hermano, y usted ya está inscrito ahí, hermano, envíele el mensaje a alguien, hermano. Sea un familiar, hermano. Sea, hermano, a quien tú quieras, envíaselo. ¿Por qué, hermano? Porque ahí usted, hermano, está haciendo algo para que esa alma, ahí donde está, vea el video y el Espíritu Santo la toque y haga algo y usted se desliga. Usted, mire, no es que se lave las manos delante de Dios, pero con el hecho de que usted le envíe un mensaje, usted le envíe un video de parte de Dios, un video donde hable de la salvación, de hable de Cristo, un video, hermano, que hable alabanza del Evangelio, hermano, y esa persona, hermano, la ve, usted se lo manda y usted ore por él, para que el Espíritu Santo le ponga en su corazón ver ese video y para que ahí alabanza él pueda entender y ver que Dios le ama y que quiere que se salve y que no se pierda. Y usted, hermano, se desliga delante de Dios. Dios no se le va a reclamar. ¿Sabes que a mí yo no siento que Dios no me va a reclamar nada aquí en Chelam? Porque aquí prediqué varias veces públicamente. Dios no me va a reclamar nada, ni siquiera en mi pueblo, porque ya prediqué en el pasado en ese pueblo. Dios no me va a reclamar, hermano, de mi familia. ¿Por qué? Porque he predicado la palabra y la sigo predicando y envío videos. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? Pero usted también haga lo mismo con que usted quiera, hermano. Porque es una alma, una vida que Dios creó, hermanos. Usted quizás tiene paz, pero esa persona no tiene paz. Viven atormentados, hermano, con un montón de enfermedades, con un montón de necesidades, con un montón de cosas. Hermano, usted tiene la verdad, yo tengo la verdad, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación para los pobres, hermano. La buena nueva, la buena noticia, amén. Alabanza para los quebrantados de corazón, para los que están, hermano, alabanza, que están, hermano, atados por el enemigo. Usted y yo tenemos la verdad, iglesia. El creyente tiene el mensaje de parte de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Bendito y santo el nombre del Señor, aleluya. Así que mis amados hermanos, aleluya, el pecado tiene su pago, es muerte espiritual. Pero Dios regala. ¿Qué regala? La vida eterna en unión con Cristo Jesús. Está regalando la vida eterna en unión con Cristo Jesús. Alabanza al nombre del Señor. Bendito y santo es el nombre del Señor. Vaya conmigo, mis amados hermanos, a 1 Corintios 6:9. Gloria al nombre del Señor. Vamos a entrar al número 5. Así que el número 4 es porque el fin de todo pecado es muerte, hermanos. Es muerte. Yo nomás oigo esa palabra y creo que se me enchina hasta la piel, hermano. Eso está tremendo. Alabanza al nombre del Señor. 6:9. ¿Qué dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, el 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alabanza al nombre del Señor. Dice esta versión: ¿acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que no controlan sus deseos sexuales, ni los que abusan de otros hombres sexualmente. Son los afeminados. 10. Tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, no tendrán parte en el reino de Dios. Este texto nos enseña, hermanos, la lista. Este texto nos enseña una lista de prácticas pecaminosas, hermanos. Y es que no menciona todo, hay tanto, hermano, pecado y tanta maldad. Pero aquí vemos una lista, hermanos, de pecados. Alabanza al nombre del Señor. Y si te das cuenta, en esta lista, si usted se da cuenta en esta lista, hermano, que no está diciendo, los que son ladrones, su pecado es chiquito. Los ávaros, su pecado es mediano. Los maldicientes, su pecado es grande. Los estafadores, no menciona nada de eso. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Está diciendo, hermano, que todos los que practican tales cosas y mucho más cosas, hermano, que están en otras partes de la Biblia, no van a entrar al reino de los cielos, al menos que antes de morir se arrepientan. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso al Señor, hermanos. Alábale, por favor, hermanos. Bendito santo el nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Toda práctica de pecado, hermanos, alabanza al nombre del Señor, impide la entrada al cielo. Si no hay un arrepentimiento aquí en la tierra, hermanos. Ahí si me pones el 6:11, por favor. 6:11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. ¿Ya habéis sido qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es una bonita noticia, ¿ven? Ahí vemos claramente, hermano, alabanza para el que ya no es esclavo del pecado. Quizás antes nosotros éramos esclavos de alguno de la lista que está allí, del verso 9 y 10. Del 9 y 10. Posiblemente eso éramos, pero ahí dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Esto eras, como diciendo, en otro tiempo tú eras esto. Pero mira lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Nos lavó, nos santificó, nos justificó en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Denle un aplauso, alabanza al nombre del Señor. Que es el Espíritu Santo, alabanza a su nombre, gloria. Fuimos lavados, fuimos purificados, hermano. Cuando dice aquí, hermano, justificados, ¿qué está diciendo Dios? Fueron aprobados por Dios. Aprobados. No importa que hayamos hecho toda la lista del verso 9 y 10. No importa que hayamos hecho toda la lista, pero cuando nosotros creímos en Cristo y nosotros nos dimos cuenta que éramos pecadores y nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Él, el Señor, alabanza, nos lavó, nos purificó, nos limpió, nos santificó y nos aprobó en el nombre de Jesús por la bendita fe que nosotros creímos en Él. Mire, esto es glorioso, hermanos. Aleluya, santo. Eso es glorioso lo que el Señor hizo, hermanos. Bendito y santo el nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Pero Dios, hermano, nos da esta buena noticia, amén, para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál más? Vaya conmigo a Proverbios 28:13, por favor. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza ¿qué? Misericordia. Misericordia. Misericordia, hermanos. Dice esta versión bíblica: no le irá bien al que oculta sus pecados. Oiga esto. No le va a ir bien al que oculta sus pecados. Pero el que los confiesa y se aparta de lo que está haciendo, hermanos,
será perdonado. Por eso, hermano, es que no debemos de tapar ningún tipo de pecado en nuestra vida, hermanos. Tenemos un problema. ¿Sabe cuál? Que nosotros se nos olvida que los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Cuánto me están entendiendo? Aleluya. Se nos olvida que los ojos de Dios están sobre nosotros. Y por eso, hermano, ¿ven qué hacemos? Estamos tapando el pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Salieron a buscar, ¿qué, hermanos? Hojas para tapar su desnudez. ¿Por qué? Habían descubierto que estaban desnudos. ¿Por qué? Ya había entrado el pecado en sus corazones. Lo estaban, ¿qué? Cubriendo, tapando. Y no, hermanos, Dios nos ve, Dios nos está viendo. Todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos haciendo, alabanza al nombre del Señor. Así que debemos de tener mucho cuidado. Vaya conmigo a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, y ya vamos a cerrar. Alabanza al nombre del Señor. Yo espero que estemos aprendiendo, hermanos. ¿Qué dice ahí? Hijitos míos. Estas cosas escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Tenemos, hermanos, un abogado que nos ayuda y no nos cobra nada, hermanos. No nos cobran nada, hermanos. Usted sabe, hermano, que cuando necesitamos un abogado para una corte, un asunto así por ahí, hermanos, que re caro están los abogados terrenales, ¿verdad? Carísimos, hermano. Carísimos. Pero el abogado que usted y yo tenemos las 24 horas del día, hermanos, es free, es, ¿verdad? Gratis, no nos cobra absolutamente nada, hermanos. Y podemos ir ante su presencia, ¿para qué, hermanos? Para arreglar el asunto de cualquier, ¿verdad? Manera en que hayamos pecado. En cualquier manera que nosotros hayamos pecado, hermanos. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aquí estamos mirando en este texto la ayuda que Dios nos ha puesto. ¿Te das cuenta, hermanos? Que Dios nos da la solución. Nos da la solución al pecado a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio. El Cordero es que quita el pecado del mundo. Pero aparte, dice, es tu abogado, hijo, hijito mío, estas cosas te escribo para que no peques. Pero si alguno hubiera pecado, mira, hijito mío, por si pecas, ya convertido, por si pecas, después de haber conocido el camino de la salvación, hijito mío, tienes un abogado a tu disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Para qué? Para que te ayude con ese problema de ese pecado. ¿Para qué? Porque Él te va a ayudar, te va a perdonar y te va a volver a limpiar con su sangre preciosa y divina. Yo que usted le daba un aplauso al abogado, hermanos. Un aplauso a nuestro abogado que tenemos. Poderoso nombre de Jesucristo. Alabanza. Así que, mis amados hermanos, en base a estos textos bíblicos, podemos esclarecer el pensamiento. ¿Por qué me voy a preocupar si mis pecados son pequeños? Usted se va a encontrar gente que va a decir, no, yo no soy malo, te equivocaste conmigo. Yo no ocupo de la iglesia, yo no ocupo de la Biblia, yo no ocupo de Cristo. Si yo no soy malo, yo no he matado a nadie. ¿Ah? Cuando alguien te diga, yo no he matado a nadie, pero usted sabe por ahí que tiene 2 mujeres, dile, no he matado a nadie. ¿Y cuántas mujeres tienes? ¿Tienes una nomás o 2? Vemos, hermano, por eso no debemos de señalar ni apuntar a nadie. ¿Por qué, hermano? Porque el que no cometió una falta aquí, cometió otra falta acá. Y al final es pecado. ¿Me explico? Por eso Dios nos prohíbe, hermano, que nosotros estemos juzgando al hermano y a la hermana. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás él cometió esa falta, pero quizás nosotros cometimos otra y al final es lo mismo, es pecado.
Podemos entender, hermanos, entonces en esta parte, alabanza al nombre del Señor, estamos, hermanos, dando, ¿verdad?, la correcta, hermanos, esclareciendo, hermanos, correctamente acerca, hermanos, del pecado. No existe, recuerde bien, no existe medida ni tamaño. ¡Ay, es una mentirita blanquita! ¿Quién te dijo que hay mentiritas blanquitas? ¿Quién te dijo que hay mentiritas rojas? ¿Quién te dijo que hay mentiritas negras? ¿Quién te dijo, hermanos, que esas no cuentan? No, hermano, no hay mentiritas de colores ni de tamañitos. Pecado es pecado. Alabanza al nombre del Señor. Y eso, hermano, aleluya, yo no sé, pero en esta noche o tarde, hermanos, que nos quede bien claro, mis amados hermanos, que no existe tamaño o medida de pecado. No hay pecado grande o pequeño, no lo hay. Entonces, mis amados hermanos, el pecado, ¿qué es lo que hace? Vimos que nos atormenta, ¿verdad? Número 1, a ver, hermano, vamos a hacer como en la escuela. Número 1, todo pecado atormenta. Número 2, todo pecado nos separa de Dios. Número 3, todo pecado nos esclaviza. Número 4, hermanos, todo pecado, su fin es muerte. Y el número 5, hermanos, todo pecado, ¿qué es? Nos impide la entrada, ¿a dónde? Al cielo. 5. Todo pecado nos impide la entrada al cielo. 5 cosas. Y me acompaña el último texto que tengo para darle un cierre aquí. Romanos 3, 24 al 26. Bendito y santo el nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mi alma te alaba, Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Vaya leyendo, mire conmigo ahí, mire, para que vayamos a cerrar ya. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es sacrificio. Fue puesto como sacrificio, es propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito y santo el nombre del Señor. Aquí estamos viéndolo entonces en esta parte de la escritura, mis hermanos. Vamos a cerrar con este texto en esta noche o tarde. Nos dice en esta versión, hermano, que Dios es, hermanos, Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. ¿Qué es eso, hermano? Es la gracia de Dios. Aprueba gratuitamente a todos a través de ¿qué? De su gracia, hermanos. Sabemos que la gracia es un regalo maravilloso, hermanos, que Dios, ¿verdad?, nos ha dado y lo sigue derramando, sigue dando de su gracia a todo aquel que cree, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, es un regalo de Dios hecho posible. ¿Por quién, hermanos? Por Jesucristo, quien ya hizo todo lo necesario para libertarnos del pecado. A mí como me gusta ese canto, ya no lo ha cantado mi hermano Alberto, pero hay un canto, ¿verdad?, que dice libre, y tú tampoco lo has cantado. Y ese canto habla, hermanos, de esto. El que no entiende ese canto, te lo quiero decir, que no está hablando, hermano, libre no es de que estamos libres para danzar, no, a eso no se refiere. Este canto está hablando de la libertad que Cristo, hermanos, en su sacrificio y derramó su sangre, nos dio libertad de nuestros pecados. Alabanza al nombre del Señor. Entonces Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. Por eso es bien importante lo que vamos a hacer el domingo de la Santa Cena, hermano. ¿Por qué? Es la liberación, vamos a celebrar la liberación de nuestros pecados, hermanos. Alabanza al nombre del Señor. El perdón se recibe a través de ¿qué? De la fe. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo, o sea, el Padre, como sacrificio para demostrar
que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús, todo aquel que cree en Jesús, hermano, Dios lo está aprobando, hermanos, y le está perdonando todos sus pecados. Así que es posible por el regalo de su gracia y de la fe en Cristo. El regalo de su gracia y de la fe en Cristo es posible que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y cuando nosotros le hayamos fallado, hermano, cualquier día que fallemos, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿A dónde vas a ir, hermano? ¿A quién vas a recurrir? Al abogado. ¿Ya la agarró, no? Tenemos que ir corriendo al abogado. Amén. Al abogado que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, en conclusión, tenemos libertad en Cristo del pecado. La salvación por medio del Señor Jesucristo nos libera del poder del pecado. Nos libera del poder de la muerte espiritual. Del poder de la muerte espiritual, hermanos. Para todos los hermanos los que creen en Dios, en su palabra. ¿Qué nos dice, hermanos, en Juan 8:32? No, faltó uno, ¿verdad? Juan 8:32, hermano. ¿Qué nos dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Observe esto, ¿para quién es? Para todo aquel que cree en su palabra. Para todo aquel que pone la fe en Jesús, su confianza en Jesús, le está diciendo: tú vas a conocer mi verdad, y mi verdad te va a libertar de la esclavitud del pecado, del poder del pecado. Alabanza al nombre del Señor. Y no solamente del poder del pecado. ¿Saben de qué más nos va a libertar, hermanos? Alabanza al nombre del Señor. Nos va a libertar, número 1, del poder del pecado. Número 2, hermanos, del poder de la muerte. Y número 3, del poder del diablo, de Satanás. 3 cosas. 3 cositas, hermano. Jesús nos liberta. Jesús nos ha libertado. Esto no se te olvide nunca, mi amado, mi amada. Del poder del pecado, del poder de la muerte y del poder de Satanás. Él nos ha libertado. Así que te puedes dar cuenta de lo que vamos a celebrar el domingo, hermanos, en la Santa Cena, la liberación de estas 3 cosas. A través, ¿verdad?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, hermanos, se recibe ese regalo de su gracia. Yo quiero, hermanos, decirte esto para orar y cerrar ya, hermanos. Y espero que haya agarrado algo de esto, hermanos. Yo te quiero decir algo, hermanos. No nos dejemos engañar. Cristo liberta del poder de la esclavitud del pecado. Aleluya, Santo Jesús. Tenemos que creer en Él, hermanos, siempre. Cristo, aleluya, nos libera del poder del pecado. ¿Por qué no dejarse engañar? Porque el pensamiento que esclarecimos ya es un engaño. ¿Por qué me voy a preocupar si mis pecados son pequeños? Es un engaño. El pecado engaña, nos puede engañar el pecado. Decir: oh, fue poquito, hice poquito. Es pecado ese poquito. No, es pecado. Mucho poquito es pecado. Entonces, mis hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Sabes, hermano, otro error que cometemos cuál es? Nos cuidamos que nadie nos engañe, pero nos venimos engañando nosotros mismos. ¿Alguien me está entendiendo esto? Nos cuidamos que nadie nos engañe, pero nos descuidamos y nos engañamos a nosotros mismos haciendo cosas que sabemos que no están nada bien y es pecado. Así que te invito a que te pongas sobre tus pies en esta tarde, hermanos. Bueno, tarde porque está de día, hermanos. Está de día todavía. Y vamos a orar, hermanos. Si usted dice: yo tengo paz, yo me siento bien bendecido y contento, gloria a Dios, así sigue, hermano. Amén. Pero hay alguien que no está como tú ni como yo. Y vamos a orar, amén, esta tarde. Alabanza al nombre del Señor. Que Dios manifieste su gracia sobre todos aquellos que están esclavos y siervos del pecado. Que Dios manifieste sobre ellos de su gracia a todos los que están en la esclavitud del pecado y que están viviendo como siervos del pecado. Aquellos que ya viven separados, aquellos que ya viven engañados de Dios, ya están engañados por su pecado y separados de Dios. Aquellos, mis amados hermanos, que viven atormentados,
aquellos que viven, hermanos, en una muerte espiritual ya, hermanos, aquellos que alabanza el nombre del Señor están impedidos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué no orar por ellos en esta tarde? ¿Por qué no ponemos un minutito ahí, hermanos, en una oración y nos unimos y levantamos nuestra oración? Y si alguien hoy se siente que el Señor le habló a través de este estudio en una área de su vida que no está haciendo bien, hermano, ahí donde estás, ponte en comunión y llama a tu abogado. Llama a tu abogado Jesús y dile en esta tarde: yo esto y esto hice y yo necesito confesar delante de ti y yo me quiero arrepentir delante de tu presencia, porque reconozco que aquí algo me está esclavizando, esto es pecado y me está esclavizando, y yo quiero que tú me libertes, yo quiero quedar libre de todo eso, porque yo quiero, bendito sea el nombre del Señor, que nada me separe de ti, que no te vayas nunca a tu presencia de mi vida. Hermano, ahí donde está, vamos a orar, vamos a clamar. Padre, te damos gracias, amado, bendito mi Dios. Padre, en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Padre, estuvo muy claro el esclarecimiento de este estudio bíblico, Señor. ¿Por qué me voy a preocupar si mi pecado es pequeño? Sabemos que es un engaño, sabemos que es una mentira, que, Señor, gente vive engañada pensando que pecados chiquitos no es pecado. Pero hoy nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, la situación que está viviendo la gente, Padre, y levantamos nuestra oración delante de tu presencia. Oramos y clamamos por toda aquella gente que está viviendo atormentada por sus pecados. Estamos orando por esa gente, Dios mío, que vive, que te ha separado, Señor. El pecado los ha separado de ti, Señor. Oramos por esa gente que vive una vida en muerte espiritual, Señor. Oramos por esa gente en todas partes, Dios mío, sean familiares o no, Padre. Alabanza al nombre del Señor. Bendito mi Dios, aleluya, que, Señor, están impedidos a entrar en el reino de los cielos porque aún, Señor, no sabían que lo que estaban haciendo era pecado por su ignorancia y el desconocimiento de tu palabra. Pero levantamos delante de tu presencia a todas estas personas en cualquier parte, Señor. Y aún aquí, si hay alguien, Padre, toca al Espíritu Santo. Si es esclavo de algún pecado, de algún vicio que tenga, de algún mal hábito que tiene, Señor. Oh, poderoso nombre de Jesús, alabanza a su nombre, gloria, Padre. Porque dice tu palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y no nos dejaremos dominar por ninguna de esas cosas. Búscate ese texto en tu casa y medítalo, hermano. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y no nos dejaremos dominar por ninguna de esas cosas. ¿Qué significa eso? Puedo hacer lo que yo quiera, pero hay cosas que no me conviene hacer porque no me es permitido, porque es pecado y voy a caer. Y ese es un peligro, caer de la gracia de Dios. Si hay malos hábitos que tienes, mira, mi hermano, agarra este momento delante de la presencia del Señor. Si hay cositas por ahí que estás bien esclavo, bien, algún ídolo pequeñito por ahí, hermano, es pecado. ¿Por qué no nosotros ir delante de la presencia del Señor? Agarra estos días para meditar este estudio, hermano. Y para que tú en casa medites y hables con Dios. Porque dile: Señor, yo no quiero ser esclavo del pecado. Ya me libertaste. Ya no soy siervo del pecado. Tengo la fe en Cristo. Tú derramaste de mi gracia sobre mí. Oh, poderoso, bendito y santo. Ya sé que tengo un abogado que es Jesús, que puedo ir corriendo. Aleluya, pedirle ayuda, que me ayude, que me perdone y me limpie con su sangre preciosa. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos que tu gracia se derrame por mucha gente. Oramos por mucha gente que está en estas plataformas de las redes sociales, en YouTube, Padre. Los que nos pueden estar viendo, que nos vean más tarde. Señor, que este mensaje, Señor, llegue a sus corazones, llegue a sus vidas, Padre, donde quiera que se encuentren, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Oramos, Señor, que su gracia se derrame, tu favor, tu misericordia, y que sus corazones sean tocados y compungidos, y que, Señor, tú les des el entendimiento y la revelación, Señor, Padre, que son pecadores y que necesitan arrepentirse, y que hay una oportunidad, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. Pedimos un milagro, Señor, de arrepentimiento,
un milagro de tu gracia, un milagro de reconciliación con el Padre, un milagro, Señor, aleluya, de fe en sus corazones a través de mi Cristo glorioso, Padre. Señor, que crean en ti, mi Cristo glorioso, poderoso, Padre. Haz un milagro con mucha gente, Señor, que no conoce la palabra y que no sabe, Señor, no sabe que, Señor, van en un camino de muerte, van por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y a la muerte eterna. Dios mío santo, la perdición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ten gran misericordia de multitudes, ten gran misericordia de nuestros familiares donde quiera que estén, que no conocen el Evangelio, Padre. Señor, que les llegue la buena noticia hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Haz correr la palabra, haz correr el mensaje, Señor, haz correr lo que se lo lleve el aire, el viento, que trascienda fronteras, Señor, que trascienda los mares, los ríos, y que llegue a muchos lugares donde hay gente que no sabe lo que hoy estamos enseñando, Señor, para que no vivan engañados, Señor, para que no se sigan engañando a ellos mismos, pensando que están bien, pensando que se van derechito al cielo, Señor, cuando no saben, Señor, que están viviendo en esclavos del pecado y que están viviendo en una muerte espiritual y que necesitan que alguien les hable, les predique, Dios mío, que alguien, Señor, les anuncie la verdad, tu palabra, Señor. Ten gran misericordia de esas multitudes en todas partes, en todos los continentes. Oramos por ellos, Padre, pidiendo, Señor, de esta gran misericordia, de esta gran gracia sobre nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, caiga sobre sus vidas, venga sobre sus corazones, Padre, y que, Señor, esté ese granito de fe ahí para creer, Señor, para creer en ti, que tú eres la fuente de la salvación y de la vida eterna y el que perdona los pecados. Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, Padre, te agradecemos este tiempo que hemos tenido aquí, Señor. Padre, te pido que lleves en bendición a cada hermano, a cada hermana, Padre. Llévalos con esta gracia, Señor. Llévalos con esta gran bendición sobre sus vidas, Padre. Y sigue haciendo cosas tremendas y poderosas con la congregación, Padre, y con mis hermanos donde están también, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te bendecimos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale un aplauso, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y así hemos terminado. Y acuérdese, domingo a las 5, por ahí corre la voz a algún hermano que sabe que puede llegar